Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el caso de un plazo fijo que se impuso el 5 del 12 del 18 hasta el 4 de enero del 19, por 100.000 pesos originales que por el plazo ese le entrega el banco 2.500 pesos de interés. Es decir, que sería una tasa del 2,5% mensual cada 30 días. El 31 del 12 finaliza el ejercicio y obviamente el interés de vengado hasta el momento lo hemos calculado en 2.160 pesos. ¿Cómo hemos calculado ese interés de vengado? Es como lo dice la norma de la RT 17 en el 5.2. Cuando lo voy a esperar hasta el vencimiento, tengo que calcularlo en función de la tasa interna de retorno que tiene esa imposición. La tasa interna de retorno podemos determinarla desde el origen, desde el día 5 del 12 y hasta el 31 del 12, a través de el cálculo con esa misma tasa y por supuesto elevado a la cantidad de días sobre 30. Que ese término fraccionario se puede hacer en las planillas Excel. Bien, entonces, en definitiva, en el momento de imposición quedó 102.500 el valor facial, es decir, que dice en el certificadito de plazo fijo o en el que les va a figurar en el archivito PDF que les dan por Home Banking. ¿Qué vamos a reconocer? Los intereses positivos no vengados 2.500 y los 100.000 pesos de la imposición. Es decir, que la medición en el momento inicial es por la suma que yo deposité o suma entregada, asimilable a una cuenta por cobrar por préstamos de dinero. Bien, obviamente acá no cabría el tema de la segunda consideración de la medición inicial de créditos en financieros, porque la tasa que se está manejando es la tasa del mercado. Bien, al cierre de ejercicio, ¿qué ocurre? Tengo que hacer el cierre del ejercicio al 31 del 12, tengo que hacer el devengamiento de los intereses. ¿Por qué? Porque ya están generados, ya se han devengado, por lo tanto tengo que reconocer esa parte. Entonces, si yo los intereses positivos no vengados, que tenían 2.500 positivos, le resto 2.160, me están quedando 340 pesos por devengar aún hasta el día 4 de enero. Por lo tanto, la medición al momento de cierre del plazo fijo es 102.500 menos lo no devengado, es 102.160, que es igual a sumarle al valor original del plazo fijo de 100.000 los 2.160 pesos de intereses devengados. Bien, vamos a ver algunos términos ahora que vamos a ver acciones, etc. Hay algunos términos que ustedes van a ver: emisora, inversora. Emisora, ustedes tienen un glosario de términos al final del trabajo práctico, por lo tanto yo los remito directamente ahí a ver los significados de cada uno de estos conceptos. Pero obviamente la emisora es la empresa que ha sacado, la que tiene en su patrimonio neto las acciones que la inversora compra y es la que lo tiene en su activo como en el rubro inversiones, ¿de acuerdo? Después, valor nominal, la acción, valor cotización y dividendo, vamos a ver lo que necesitemos después, pero yo los remito al glosario. Obviamente que los registros que nosotros estamos haciendo al tratar el tema inversiones, estamos parándonos desde el punto de vista de la inversora, es decir, la empresa que compró las acciones de otra, no de la emisora, que en ese caso estaría en el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un caso de acciones. Vamos a ver el caso 1, la situación 1, del 1 de 6 del 19 se adquieren 10.000 acciones JKLS Sociedad Anónima de 10 pesos valor nominal cada una, cotización 12. Gasto de comisionista de bolsa 50 centavos por acción. Pago con cheque, cargo banco, diamante, cuenta corriente. ¿Qué cuenta utilizaremos y qué valor asignaremos? Bueno, la cuenta que identificará a esta posición se llama acciones. Por lo tanto, ¿y el valor? ¿Qué valor es el de incorporación? Ustedes ya estarían en condiciones de sacarlo. Son 10.000 por 10, que me va a dar 100.000,
por 12 de cotización cada una. Ese sería 100.000, es el valor nominal, 120.000 es el valor de cotización, más 50 centavos por acción, son 5.000 pesos más, hacen un total de 125.000 pesos. Por lo tanto, si lo tomamos en una por una, 12.50 por 10.000 me da 225.000. ¿De acuerdo? Bien, acuérdense que ese es el costo de adquisición y se reconocen inicialmente por ese valor. Este es el asiento. Bien, la situación 2. ¿Qué ocurriría si debemos medir el valor de la inversión en ese mismo momento? Bien, supónganse que lo compramos el día de cierre de ejercicio. ¿Por cuánto lo hicimos entrar? Por 125.000. Ah, perfecto. ¿Pero qué tipo de medición lleva? No, son acciones que cotizan en bolsa. Bien, ¿qué medición tiene? Sin duda, lo que dice la norma. Acuérdense que la norma 5, 7, la norma 5.7, perdón, la 5.6 nos dice, se tomará su valor neto de realización. Por lo tanto, aquellas inversiones en bienes de fácil comercialización debemos tomarlos al BNR. Bien, ¿y cuál es el BNR de ese momento? ¿Cuál sería el BNR de ese momento? Bien, si sigue a 12 pesos por acción y 0,50 del gasto del comisionista, ahora en vez de sumarlo lo tenemos que restar. Por lo tanto, si vendiésemos toda esa su medición de BNR, si vendiésemos todo o no, o lo tuviésemos que medir, entonces vamos a tener 12 menos 0,50 es 11,50 ahora. Por 10.000 acciones son 115.000 pesos y deberíamos reconocer en ese mismo momento un resultado de tenencia negativo para disminuir nuestra posición, es decir, que nos perdimos ni más ni menos que 10.000 pesitos en el mismo día por esa situación de que la medición es mucho menor, muy inferior al costo de adquisición. Esto ocurre así y está señalado a propósito el ejemplo para que vean que el BNR muchas veces nos hace reconocer resultados de tenencia negativos porque obviamente no ha cambiado de manera favorable todavía la posición. Pero se estima que en el tiempo el cambio de cotizaciones nos va a permitir recuperar esa diferencia y hacer una pequeña diferencia a favor. Bien, ya les he comentado, de todas maneras piensen en las preguntas que está hecha acá, que hacemos desde el punto de vista contable, ya que la medición y el valor límite coinciden en un mismo concepto. Bien, ¿y cuál es la consecuencia contable que tenemos que hacer para dejar reflejada la situación al cierre? Vamos a ver la conclusión de la medición de esto. La conclusión es la siguiente: cuando yo compro la acción, la compro por el costo de adquisición. Como todos los bienes activos no monetarios, como dice Fowler, todos los activos no monetarios, tengo que tomarlos cuando los adquiero por el costo de adquisición, que incluye, en este caso, el valor de cotización más los gastos necesarios, que pueden ser también, aparte del comisionista de bolsa, puede ser algún impuesto de la transacción, que pudiese grabarlo. Normalmente no graban las transacciones estas los impuestos, y por supuesto estamos dejándolo medido al costo. ¿Qué pasaría si yo no tengo que volverlo a medir por un tiempo? Y bueno, lo volveré a medir en el momento que lo necesite, ya sea que cierre el balance, que tengo que presentar un informe contable o que la estoy vendiendo. Entonces hasta ese entonces no voy a medirlo. De todas maneras, en el mismísimo momento de la adquisición, el costo está superando sin duda al valor neto de realización, salvo que sea una cotización súper volátil y que hubiéramos podido comprar en muy buen precio de inicio. Bien,
De todas maneras, siempre vamos a tener una posibilidad de sobrevaluación, es decir, que el BNR va a ser inferior al costo de adquisición en el mismo momento de la adquisición. Ahora, en el cambio de valor, cuando yo las voy a tener, las acciones, y no necesito volverlas a cada tanto, evidentemente, si la empresa de pronto hace mediciones o remediciones periódicas, ya sea mensual, bimestral, trimestral o cuatrimestral, de acuerdo a la necesidad que tenga de información, entonces vamos, o en el momento de ya disponer su venta, deberá remedirlo al valor neto de realización. Acuérdense que es el criterio de medición aplicable al caso. ¿Qué pasa con la medición al cierre? Bueno, volvemos a la situación, ya dijimos que es al BNR, ya habíamos hecho un ejemplo en ese sentido, y volvemos un poco a reiterarlo con este otro ejemplo de JKL, como una nueva situación. Bien, dividendos. ¿Qué es un dividendo? El dividendo justamente lo que persigue un accionista cuando invierte en una acción. Por lo tanto, la retribución que da las acciones se llaman dividendos. ¿Cómo se entrega el dividendo? El dividendo, como ustedes ya han visto y practicado inclusive, se entrega en proporción al capital nominal que yo tengo. Para eso me sirve el valor nominal de la acción. Para saber cuánto me toca en la distribución de los dividendos, cuánto tengo de poder en las asambleas. Para eso sirve el valor nominal. ¿Qué participación tengo en el capital? Porque yo tengo un valor nominal de acciones que lo puedo comparar con el capital. Por eso muchas veces no, por eso nuestra legislación, el capital debe siempre ser expresado exactamente en valor nominal. Por más que haya inflación, por más, hacemos partidas de ajuste al capital, hacemos partidas distintas, pero nosotros el valor de la expresión monetaria del capital tiene que ser exactamente igual siempre para que los accionistas sepan cuánto detentan de ese capital. ¿De acuerdo? En forma muy sencilla. Seguramente en el futuro esto se va a cambiar. Bien, ¿a partir de qué se distribuye un dividendo? De los resultados del ejercicio o resultados no asignados globalmente entendidos como resultados del ejercicio anteriores más resultados del ejercicio. Obviamente hay veces que la asamblea dispone también sobre resultados no asignados de ejercicios anteriores. Por lo tanto, hemos generalizado la respuesta en los dividendos se distribuyen a partir de resultados no asignados. Esto implica que el patrimonio neto, cuando yo voy a entregar un dividendo, si yo entrego un dividendo en efectivo, el dividendo en efectivo se transforma automáticamente en un pasivo, en una obligación del ente de entregar dinero a los accionistas. Por lo tanto, sale del resultado no asignado y entra en el pasivo, ¿me entienden? En dividendos a pagar. Si el dividendo fuera estipulado en acciones, sale del resultado no asignado y entra en la parte de capital, por lo tanto, una variación de tipo permutativa o un cambio en la expresión formal del patrimonio neto. Pero evidentemente el dividendo de acciones, ¿qué hace? Dividir el patrimonio neto en un número más grande de acciones y cada acción, desde el punto de vista proporcional sobre el patrimonio neto, disminuye su valor. Ya lo vamos a ver con algún ejemplo. Bien, sigamos. Por ejemplo, en este caso el Sol Mendocino Sociedad Anónima. ¿Qué pasa con el Sol Mendocino? Tiene un capital de 1 millón, que constituido por 100.000 acciones de 10 pesos cada una. Tiene una reserva legal ya al límite de 200.000 pesos, o sea, al 20% del capital suscripto. Y resultados no asignados de 800.000 pesos en este momento de cierre de ejercicio. Por lo tanto, ya entre resultados del ejercicio anterior más los del ejercicio. El valor patrimonial por la acción, 2 millones sobre 100.000 acciones, son 20 pesos de valor patrimonial proporcional, podríamos decir, porque si no existe capital preferido y si no hay ajustes que hacer, bueno, podríamos decir. Pero, digamos, es un valor primario de valor proporcional.
todavía no ajustado completamente a un BPP real. Se distribuye un dividendo de 400.000 pesos en efectivo y se distribuyen un dividendo de 400.000 en acciones. ¿Qué va a pasar? La composición del patrimonio neto luego de esa distribución lleva de 1 millón de pesos de capital más 400.000 de dividendo en acciones, los lleva a 1.400.000 pesos la expresión monetaria del capital. La reserva legal no se modificó, estaba en el tope, no se hizo asignación. Y por último, desaparece la partida de resultado asignado de 800.000 pesos, dado que 400.000 pesos se fueron al pasivo y 400.000 pesos se fueron al capital. Por lo tanto, yo para reexpresar ese dividendo en acciones debo emitir 40.000 acciones de 10 pesos cada una. Por lo tanto, hoy en día el capital tiene 1.400.000 pesos de expresión monetaria, constituido por 140.000 acciones de 10 pesos cada una. Ahora, la cantidad de acciones en circulación se transforma obviamente en 140.000. Ahora, ¿cuál es el valor proporcional de cada acción? Que recuerdan en el ejemplo anterior era 20 pesos. O sea, en la situación anterior es 20, en la situación actual, al dividir 1.600.000, que es el patrimonio neto, sobre 140.000, quedan 11 pesos con 43 centavos. Es decir, que proporcionalmente existe una disminución de la acción. Obviamente yo tenía una acción de 20, ahora tengo una de 11,43. Casi me quedé con la mitad de mi capital. Pero resulta que ahora, ¿qué pasó? Me quedé con la mitad de ese valor de patrimonio que yo tenía. ¿Por qué? Porque me llevé una parte en el bolsillo con el dividendo en efectivo y la otra parte tengo nuevas acciones en proporción a mis tenencias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría? Acá está explicado el dividendo en efectivo y el dividendo en acciones. Bien, ahí lo ven. Ahora, ¿qué pasa si solo se hubiesen distribuido dividendos en acciones? ¿Cuánto me quedaría el patrimonio neto? Y el patrimonio neto no varió, porque hubo simplemente un cambio en la expresión formal del patrimonio neto. Ahora tengo 1.400.000 de capital, 200.000 en reserva legal y 400.000 en resultado no asignado porque no se asignó otra cosa. ¿Cuál es el valor de capital? Obviamente 14,28. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la distribución de dividendos en efectivo generan una reducción, sin duda, del patrimonio neto. Es decir, son retiros de los socios en concepto de dividendos del patrimonio neto. ¿Me entienden? Pero a su vez cada acción vale proporcionalmente menos, de 20 a 14 a 28 en este caso. ¿Qué pasa si José M tuviese 50% de las acciones? ¿Cuál sería el valor que él tiene antes y después de la distribución? Bien, José M antes tenía 500.000 acciones, 50.000 acciones, perdón, de 10 pesos en el capital. Pero sus acciones, que tenían 500.000 pesos, tenían un valor de 20 pesos, por lo tanto él tenía 1 millón de pesos en la mano. ¿Cuánto tiene en la mano ahora José M? Y ahora él tiene 50.000 acciones de antes más 20.000 acciones de la distribución en dividendos, en acciones. Entonces, él tiene 120.000 acciones ahora, multiplicadas por 14,28 y hagamos la cuenta. 120.000 por 120.000 por 14,28 nos va a dar 1.713.600 pesos. Perdón, ahí me equivoqué, es 60.000. Él tiene 20.000 más 50.000, tenía 50.000 más 20.000 me da 70.000. 70.000 por 14,28 me da 9.600, que hay un redondeo ahí que yo hice en 14,28. En realidad es 14,28 con otros centavos, lo que le tiene que dar de nuevo 1 millón de pesos
de nuevo a José M, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa con la distribución de dividendos en acciones? Simplemente nada, me quedo en la misma situación de tenencia como propietario. Mi tenencia patrimonial es exactamente igual, mi valor económico es exactamente igual, entonces no me varía en nada. Si el dividendo es en efectivo, sí, me quedo con plata en el bolsillo por ser accionista, por el dividendo, pero me disminuye el valor patrimonial de la tenencia que tengo. Y si distribuimos en acciones, tengo más acciones para la misma cosa, para expresar lo mismo que tenía antes. Lo que pasa que, bueno, mis acciones valen menos desde el punto de vista del valor unitario. En esto hay un comentario de Parena Acuña en el sentido de reproducir un concepto de Biondi que dice: muchas veces se hace distribución de dividendos en acciones para disminuir el valor unitario de la acción y de esa forma poderlas negociar mejor. Bien, son opiniones de nuestros tratadistas doctrinarios. Una cosa que podría llegar a estar presente que está presente normalmente en la mesa de decisiones de los inversionistas son los bonos o los títulos públicos, que son parte de la deuda del Estado. Ustedes ya en estos días están leyendo mucho con la renegociación de la deuda, que los bonistas, que las propuestas, que no le vamos a pagar esto, que no le vamos a pagar lo otro. Bueno, como eventuales inversores, ustedes podrán tomar cuenta que cuando el deudor ha emitido parte de su deuda distribuida o dividida en bonos, cuya definición los remito al glosario, o en títulos públicos, cualquiera de las dos formas son muy similares, entonces evidentemente estamos en presencia, ya sea emitido en pesos o en dólares, estamos en presencia de la parte de la deuda, en el caso de lo público, del Estado. Si fueran obligaciones negociables, son partes de la deuda de una empresa privada, ¿me entienden? Las obligaciones negociables pueden cotizar en bolsa o no. Los títulos públicos siempre cotizan en bolsa, habitualmente siempre cotizan en bolsa. Bien, normalmente en vez de dar al tenedor, darle dividendos, le generan una renta medida en una tasa de interés. Obviamente forma parte de un pasivo, los pasivos generan intereses. En cambio, las acciones, que forman parte de la tenencia de un activo, de una propiedad, generan dividendos, ¿de acuerdo? Y hay una serie de términos que yo les sugiero que los miren y los analicen. Bien, antes de pasar a este tema, que es la inversión, las participaciones permanentes, vamos a hacer un tercer corte de la grabación para pasar ya a la parte final y poder tratar con tranquilidad eso. Gracias.